Cielo y supiera, dice la palabra de Dios. Continuamos con nuestra palabra. En mi entendimiento y en el diario estudiar la palabra del Señor, desde que conocí al Señor me enamoré de su palabra. Y he podido entender, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, he podido a través de tanto escudriñar que hay un pecado el cual Dios aborrece tremendamente, que es gran abominación para Dios, y es la idolatría. Durante todos los textos bíblicos que podemos leer en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová, nuestro Dios, una y otra vez se enardeció contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos desviaban sus caminos. Pero cada vez que decían que desviaban sus caminos, lo primero que hace notar en la palabra es que iban tras dioses ajenos. Es que iban y hacían culto a imágenes. Es que hacían ritos diferentes a las costumbres de Dios. Y leyendo la palabra y comparándola con la creencia de muchas personas, porque cuando tú le dices a alguien, y tú eres pecador, no, yo no mato, yo no robo, yo hago bien a todo el mundo. Pero uno de los pecados que mayor peso tiene, y escuche esto, se lo voy a decir calladito para que nadie se entere, es un secreto, que se roba la bendición de Dios sobre nuestra vida, es la idolatría. ¿Escucharon? Gloria sea al Señor. Y quiero presentarles un cuadro en el resumen de Éxodo 20 con esos primeros 10 mandamientos bíblicos. No tenemos un cuadro solo donde solo aparecen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del libro de Éxodo. No, ese no es. Ese es un cuadro comparativo. No, entonces quítelo de ahí, para que no me confunda la audiencia. Ay, santo sea el Señor. Y aquí vamos con una clase. Y dice los 10 mandamientos bíblicos dictados por nuestro Señor, dictados por Dios. Es más, dice la palabra que Él mismo con su dedo los escribió en tabla de piedra. Fueron aquellas tablas que Moisés después en un arrebato y las rompió. Pero mira cómo es Dios. Después le dijo, ahora sube y vas a tallarlas tú. Después le tocó a él. Pero dice en estos 10 mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no adorarás imágenes ni las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio sobre tu prójimo, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. 10 mandamientos bíblicos que se encuentran tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Libros de la ley entregadas por Dios para su pueblo. ¿Para qué? Para que tuviésemos bendición. Para que se abran las ventanas de los cielos y derrame bendiciones sobre nuestra vida, para que el Señor provea todo lo que necesitamos, para que nos guarde, para que nos bendiga, para que nos sane. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir sus mandamientos. Es lo único que nos pide el Señor. ¿Sí? Estos son los mandamientos que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. Y muchos pueden decir, porque lo he oído, ya va, pastor, pero Jesús cambió los mandamientos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primero y gran mandamiento según Jesús? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo gran mandamiento? Allá amarás a tu prójimo
próximo, dile a la persona que tienes a tu lado, te amo. Es fácil cuando ven una pareja, ¿verdad? Y dices, te amo. Dígaselo al hermano que tiene atrás, te amo. Gloria sea el Señor. Pero fíjense ustedes, yo les voy a explicar qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió con las palabras de Jesús, las cuales no cambió absolutamente nada. En aquellos tiempos los escribas y fariseos estaban siempre detrás de Jesús. ¿Haciendo qué? Buscando tentarle, haciendo que él tropezara. Le tenían a Jesús el ojo puesto, ¿sí? Querían condenarlo, querían apedrearlo, querían matarlo. Y dice la palabra en Mateo 22, 35 y 36, que uno de estos intérpretes de la ley, un intérprete de la ley era un conocedor, un erudito de la palabra, conocía todas las escrituras. Y dice, un intérprete de la ley preguntó para tentarle diciendo, aquí vemos ya la naturaleza de la pregunta, para tentarle, una pregunta cauciosa, venenosa, una pregunta que venía entrampada para hacerlo caer. Amén. Y dice, para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Alguien puede ver la trampa aquí? ¿Cuántos mandamientos teníamos? ¿Cuántos? ¿Y qué le dice este hombre erudito de la ley? Maestro. Aquella sonrisa, hasta aquí llegaste, Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento? Si yo les pregunto a ustedes cuál es el gran mandamiento para ustedes, ¿cuál sería? Olvídense de las palabras de Jesús. Solamente entendiendo los 10 primeros mandamientos, los mandamientos de la ley. No, eso no lo dice Éxodo. Eso no lo dice Éxodo. Éxodo dice, en Éxodo, les recuerdo un poquito, dice, no te harás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no adorarás. ¿Sí? Ok. Entonces, obviamente, Jesús, y una aclaratoria, en la ley antigua se conocía de que no se podía quitar ni una coma ni una tilde de la ley. Aquella persona que quitara una tilde o una coma de la ley era digno de apedreamiento. Si usted se paraba en una sinagoga o en un lugar a predicar o a hablar de Isaías, Jeremías, los antiguos profetas, y modificaba una coma o una tilde de la ley, usted era digno de apedreamiento. Y este maestro de la ley quiere tentar a Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dio la opción de uno. Le dio la opción de un mandamiento. Cuidado si tal vez dos, hasta ahí. Pero Jesús, como era Dios, conociendo los pensamientos de ellos, sabiendo lo que ellos tenían en su corazón, y siendo Dios, por supuesto, gloria a Dios, ¿verdad? Él le respondió de una manera tremenda. Ellos tal vez estaban esperando que Jesús respondiera que el gran mandamiento era no matarás, porque qué más grave que matar, ¿verdad? No matarás. Y muchas veces tú le preguntas a alguien, ¿tú eres pecador? No, yo nunca he matado, yo nunca he robado, como dije antes, no, yo no soy adulto, no. Y entonces ahí le hubieran dicho, Jesús, ¿y qué pasa con el día de reposo? Jesús dice que el día de reposo no es importante. O vamos a poner que Jesús hubiera dicho, guardarás el día de reposo. Entonces cometer adulterio y matar, eso no es importante para Jesús. Y ahí le hubieran echado guante. Por donde quiera que se metiera Jesús, cualquiera de los mandamientos que tomara, estaba listo. Ya ellos lo veían colgado. Pero Jesús, conociendo todo, ¿verdad? Jesús Dios, le dice en el verso 37 de Mateo 22,
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces yo me imagino que aquel hombre quedó boquiabierto, atónito, pensando: ¿qué mandamiento quedó por fuera? Y a lo mejor no lo dice la palabra, es una suposición de todo lo que esto tiene como contenido allí. Y le dice: y el día de reposo, si amas al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, guardarás el día de reposo. Pero no te harás dioses ajenos. Si amas al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu alma, no vas a tener dioses ajenos. Pero si amas a Dios con toda tu mente y todo tu corazón, todo esto lo vas a hacer. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Si lo amas, no vas a utilizar el nombre de Dios en vano. Y ahí los dejo fritos. Ahí ya está. Y matar y robar. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a hacer daño, no lo vas a matar, no vas a codiciar sus bienes. Si lo amas como a ti mismo, no vas nunca a calumniarlo, no vas a decir falso testimonio, no lo vas a engañar. Y allí los dejó fritos. En estas dos palabras o estos dos mandamientos que Dios Jesús hizo una contención de los 10 mandamientos incluidos en Éxodo. Amén. Amarás a Dios por encima de todas tus cosas. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo entendió? Ahora quiero que veamos también esos 10 mandamientos que nos enseñaron a casi todos en la escuela. Porque todos levantaron la mano cuando dije que ya había visto el catolicismo, el libro de catecismo. Amén. Bueno, más o menos lo mismo. Y dicen los mandamientos que nos enseñaron: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Amén. Parecen ser los mismos, ¿verdad que sí? Bueno, allí los tenemos. Parecen ser los mismos. Pero vamos a verlos detalladamente, ¿verdad? Para llegar al punto que quiero tratar el día de hoy con cada uno de ustedes. Y ahora sí podemos tener un cuadro comparativo. Gloria a Dios. Entonces dice en los mandamientos de Éxodo, primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. De los del catecismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, las palabras de Mateo. Entonces, si tomamos en cuenta lo que yo le acabo de comentar, está bien, porque si amo a Dios por encima de todas las cosas, no tendré dioses ajenos. ¿Sí? Está bien, está bonito. Luego dice: no adorarás imágenes ni las honrarás. Pero cuando vamos al catecismo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese era el tercero del libro de Éxodo. Bueno, cambiaron el segundo por el tercero. ¿Sí? Luego dice: santificarás las fiestas. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? El resto de la lista es más o menos parecido. Más o menos parecido. Pero hay algo importante que quiero que vean. El segundo mandamiento del libro de Éxodo se perdió. Entonces vemos que tomaron palabras de aquí, palabras de allá, pusieron por aquí: esto no me parece, lo quitamos, vamos a sustituirlo. Pero ¿dónde quedó ese segundo mandamiento? El segundo mandamiento de la ley de Éxodo, de que no te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás a ella, ¿dónde quedó? Se fue. Y si se fue ese segundo mandamiento, entonces la lista debe estar incompleta. Pero miren qué bonito. Entonces el catecismo lo sustituyó con el noveno mandamiento, que dice, ¿lo pueden leer?
No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Está bonito el consejo. Es un consejo. No quiere decir que puede ser que, hey, no les estoy dando permiso para que pequen con esto. Es pecado. Pero es una recomendación, ya que no está en los mandamientos. No es un mandamiento. ¿Sí? No consentirás pensamientos impuros. Ahora vea bien la importancia de este mandamiento que se desapareció. ¿Cuál fue el mandamiento que se perdió en esta tradición? En lo que nos enseñaron cada día. ¿Cuál fue? El segundo mandamiento. Démosle importancia a ese. ¿Sí? Y dice en Éxodo 23, las tablas escritas con el dedo de Dios. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Este era el segundo gran mandamiento. Ya podemos quitar el 4. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Quién aquí es celoso? A ver, levante la mano. ¿Quién es celoso? Santo Dios. Y es difícil cuando una mujer o un hombre reconoce que es celoso, ¿verdad? ¿Sí? Pues las mujeres tienen que ser súper celosas para decir, es que yo soy celosa, porque normalmente dicen normal. Y dígame, para que un hombre reconozca que es celoso. No, vale, no soy celoso, tranquilo, salgo con la amiga. Ay, señor, el teléfono por ahí. Bueno, imagínense, Dios reconoce que Él es celoso. Él es celoso. ¿Saben lo que significa celoso? Él es celoso, pero miren esto, dice que es celoso y es fuerte, o sea que no perdona una. ¿Ah? Pues imagínense una mujer celosa, pero chiquitita y flaquita. Delgaditica, flaquitica, o sea, ¿sí? Y entonces llega y empieza a celar al esposo y le dice, tu esposo lo vi con otra, ¿dónde está? En la fuente de soda tal. Ay, basta ya. Y cuando llega resulta que hay una mujer sota así grandota y bien fuerte, sota. Y la ve y dice, yo no vi nada. No, es que no lo vi. Porque es celosa pero no es fuerte. Sí. Pero Dios es fuerte y celoso. A Él no se le escapa nada. Y Él lo reconoce, fuerte y celoso. Dile al que está a tu lado, Dios es celoso. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe de quién está hablando? De los hijos, de los nietos, de los bisnietos. ¿Quién ama a sus nietos aquí? ¿Quién ama a sus hijos? Y los que no tienen hijos los amarán. Nadie quiere para su hijo mal alguno. Yo conozco padres, porque hay padres de padres, no vamos a hablar porque hay gente que siempre me dice, no, pastor, yo conozco uno que han regalado a sus hijos. No, estamos hablando de padres de verdad. Cualquier padre da la vida por sus hijos. Cualquier padre se pone delante de lo que sea por sus hijos. Ahora que tengo nietos, sé que más por los nietos. Es un amor indescriptible. Imagínense por un bisnieto. ¡Wow! Debe ser increíble. El amor por un bisnieto le pido al Señor que conceda esos años por el bisnieto. Y dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, padres, hijos, nietos y bisnietos. Nadie quiere mal para sus hijos. Nadie. Pero miren esto. Pero dice también Dios, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que guardar los mandamientos de Dios, cumplir con Dios, amar a Dios, trae bendición sobre 1000 generaciones. Amén. Como lo hemos cantado aquí. 1000 generaciones de bendición por amar a Dios. No solamente mis nietos, mis bisnietos, sino mis tataranietos. Este mandamiento afecta a 4 generaciones para mal, pero bendice a 1000 generaciones. ¡Wow!
Yo conocí estos mandamientos, como les conté, cuando estaba pequeño. Y cuando vi en Éxodo 20 que faltaban cosas ahí, me quedé, no, pero ¿y dónde está esto? ¿Dónde habla de que yo entonces? Porque yo era idólatra. Mi esposa era idólatra. Teníamos santos y muñecos en toda la casa. Por toda la casa había muñecos. Y dígame, si se nos caía uno, se le rompía la crucecita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Señor, por Dios, perdóname! ¡Ay, no! Que es una... Debe servir, pero yo sé que muchas veces muchos de ustedes tuvieron lo mismo. Mi cartera, mírenla ahorita, mi cartera parecía que una yaca o un tamal. Vamos a hablar. Sí. Parecía una yaca o un tamal, pero no era porque tenía plata, ahí no había plata. Ahí lo que había eran todas las estampitas de todos cuantos santos me daban. Un santo para cada ocasión. Una oración para todas las ocasiones. Hasta sanguchito estaba ahí por si me daba hambre. Todos los santos. Una vez conversé con un sacerdote amigo que asistía al programa radial de mi esposa. Y tuve la oportunidad porque yo estaba, yo quería contender, porque yo decía, ¿por qué dice esto? Y le pregunté que por qué, si la palabra de Dios decía en Éxodo 20 todos esos mandamientos, ¿dónde había quedado aquel mandamiento de no te inclinarás a ninguna imagen, no te harás imagen de nada? ¿Y sabe lo que me contestó? Porque le dije, tu Biblia es la misma que la mía. Si ustedes examinan las Biblias católicas, son las mismas. Solo que hay unos escritos que no están considerados como parte de la Biblia, pero que fueron anexados por la Iglesia romana. Pero todo el resto de los libros, Éxodo, Génesis, todos son los mismos. Y tienen las mismas palabras. Y si usted la busca ahí, Éxodo está idénticamente igual. Y yo le dije, ¿por qué si la tuya es igual a la mía, por qué ustedes enseñan otra cosa? Y me dijo, bueno, es que si enseñáramos lo correcto, nadie nos creería. Porque son muchos años, escucha esta palabra, de tradición. De tradición. Por eso yo digo que nacemos en una religión por tradición y nos hacemos cristianos por convicción. Nos volvemos cristianos porque creemos, porque nos damos cuenta y el Señor quita los velos de nuestros ojos. Y lo primero que quiero que sepan es el significado de idolatría, porque ahora viendo esto que falta en la palabra, veo que lo único que quitaron ahí fue la idolatría. Y la idolatría trae grandes consecuencias a nuestras vidas. La idolatría priva la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y alguien una vez me dijo, no, pero yo le oré al santo tal y me hizo un milagro. Les voy a decir algo. ¿Por qué se sorprenden de estas cosas? Dice la palabra. Si el mismo Satanás se viste de ángel de luz. El mismo diablo se disfraza de ángel de luz para concederte un milagro y tenerte engañado. Para mantenerte esclavizado a la idolatría. ¿Por qué? Porque él sabe que la idolatría es uno de los pecados que más aborrece Dios. Dios aborrece la idolatría. Exterminó pueblos por la idolatría. El mismo pueblo de Israel sufrió las consecuencias cuando Aarón hizo el becerro de oro. Y dice la palabra que pasaron 3,000 a filo de espada a causa de la idolatría. Pero lo primero que quiero que entendamos es el significado de la palabra idolatría. Es la adoración a un objeto o sujeto en lugar de Dios. Es cuando colocamos algo por encima de Dios. Idolatría es colocar en algún lugar de Dios
cualquier cosa para rendirle culto o veneración, pleitesía. Algo que se ame o admire más que a Dios. Eso es idolatría. O sea que idolatría puede ser al dinero, puede ser a la esposa, a un esposo, a un hijo, al trabajo. Les voy a contar un testimonio rapidito. A un carro puede ser idolatría. Hay un amigo que dice que él amaba su auto. No permitía ni que la esposa se subiera con los zapatos sucios. Era una cosa, vivía metido en el carro, sábado, domingo, el carro, todo en el carro, toda la plata era para el carro. No importa que en la nevera no hubiera comida, siempre que el carro tuviera todo bien. ¿Saben lo que hacía este amigo? Se ponía cerca de las iglesias cristianas, subía a la parte de atrás que la tenía con grandes cornetas y ponía música tan, 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 para sabotearle los cultos a los cristianos. Y un día viajando en la camioneta se le prendió en candela. ¿Y saben qué? Dice esta persona que hasta los rines se fundieron en la carretera, que no quedó pero para nada, que no hubo forma de apagarla, que la llama la consumió a tal nivel que la fundió. Imagínense cómo Dios aborrece la idolatría. Ay, ay, ay. Y cuando digo el dinero, el trabajo, hay personas que creen que una pulserita te va a proteger. Un hilito rojo con una pepita, el ojito de no sé qué. Hay quienes ponen el gatico para que la plata entre en el negocio y el gatico ahí gastando pila. Ahora en los carros el atrapasueño y las plumas y cuanta cosa, no, que esto es de la suerte. Les voy a decir algo, la suerte es del diablo, la bendición es de Dios. La suerte es del diablo y la bendición es de Dios. Dios no necesita una pulsera, ni un collar, ni unos zarcillos, ni un amuleto, ni un piripichito, ni nada de eso para guardarte, protegerte, bendecirte. Basta con su palabra en el nombre de Jesús. Señor, guarda mi vida en el nombre de Jesús. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Pongo sobre ti la sangre de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerdan cuando el azabache? Hay que ponerle el azabache al niño para que no le echen mal de ojo. Y la cinta roja, y hay otros que los cruzaban, que le ponían cosas. Yo en estos días vi a un señor pidiendo plata ahí frente a Banesco, en la caja de ahorro. Y llevaba, yo no sé cuántos collares llevaba encima el hombre. Y unos rosarios y collares y cosas. Pidiendo, pero estaba hasta doblado del peso de los collares. Así te pone Satanás. Te ata, te encadena, te esclaviza. Y recuerdo que una vez un santero, Babalao, me dijo: lo que el santo te da, el santo te lo quita. Lo que el santo te da, el santo te lo quita. Por eso todas esas personas que han practicado santería, brujería, hechicería, que si el tarot, que si léeme la mano, que si yo no sé qué, siempre andan buscando un cuara para completar el total. Porque es una maldición que cae sobre su vida. Hay plata que entra, plata que se va. No, Dios me bendigo. Mira, este platero que dice, se le daña la lavadora, se le daña la licuadora, se le quema, se le sale un caucho al carro. Y viven en una sola tragedia. ¿Y saben qué es lo peor? Sus vidas terminan realmente como dicen ellos, en oscuridad, enfermos, muertes trágicas, hombres que creen que el santo los va a proteger y sus esposas les son infieles, sus hijos están en droga, tienen dinero pero no tienen tranquilidad, no pueden dormir, no tienen quietud, no tienen paz en su corazón, cualquier cosa los exacerba, pelean en la calle, se embriagan. Eso no es paz de Dios, eso no es bendición, eso es una esclavitud. Pactos que hacemos inconscientemente porque nos enseñaron de pequeños con ritos, que tienes que caminar la procesión detrás de un muñeco, que si tienes que vestirte de morado, que si tienes que vestirte de yo no sé qué, que si
que se crearon en las vidas por tradición, pero que no está escrito en ninguna parte de la palabra, porque Dios vino a hacernos libres. Él no vino a hacernos esclavos. Gente que tiene altares en su casa llenos de manzana y pera y lo mejor para el santo. Y eso es lo que se está llenando de mosca y de gusano y de hediondez en la casa. No, lo mejor para el santo. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Gente que sacrifica. Conozco gente que se endeudó para hacerse los famosos santos, para vestirse de blanco. Le cobran un platal para tenerlos esclavizados un año con la cabeza rapada, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Y después que terminan lo del santo, se embriagan y hacen orgía y hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿dónde está la santidad de eso? Santo Señor. Dice la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es ajeno? Lo que no es propio, porque ya Dios te dijo: yo Jehová tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy quien te hice, yo soy quien te creé, yo vi tus ojos en el embrión de tu madre, yo soy tu Dios. Entonces, ¿qué es el ajeno? El que no es Él. Y dice en el verso 4: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las tierras. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Me pongo celoso cuando te veo adorar otra cosa que no sea a mí. Recuerdo cuando estábamos hace muchos años, pasábamos por cualquier templo y era una postura inmediata. Íbamos los amigos, me pasó todo bien, todo chay, diciendo grosería, y de repente pasábamos por la puerta del... ¿Por qué? Si Dios viene a hacerte libre. Y no quiero con esto decir que no tenemos que honrar los templos. Este templo es casa del Señor, casa de oración, pero aquí no se hace idolatría. Aquí somos cristocéntricos, hablamos solo lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay el libro tal o el cual, no, solamente la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. El libro de John Smith, el libro de William, el libro de... No. Y ese Dios celoso, fuerte, te dice: yo vengo a libertarte, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. No quiero que seas esclavo. Señor. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice la palabra que cuando Abraham fue llamado por Dios al monte Sinaí, y él le dijo a Josué: Josué, vamos a subir porque nos está llamando Dios. Claro que Josué se quedó afuera. Estuvo 40 días y 40 noches. Dice la palabra que el mismo Dios talló esas tablas con sus dedos, tablas de oro, tablas de piedra, las talló con sus dedos, donde estaban impresos esos 10 mandamientos. Estamos hablando de ya 10 más. 10 mandamientos para nuestra vida. Santo. Pero dice la palabra en el verso 24:14: espérenme aquí, le dijo él a todos los ancianos del pueblo de Israel. Esperen a que volvamos vosotros, y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Moisés era el líder, pero dejó a Aarón y a Hur como encargado. Cualquiera que tenga algún problema, porque lo va a ver, cualquiera que tenga una necesidad espiritual, porque la va a ver, vengan a ellos. Y se fue Moisés a entenderse con Dios. Fueron 40 días porque fueron muchas las cosas que trataron. De cómo se debían vestir los sacerdotes, de cómo debía hacer una cosa, cómo debía hacer otra. Dios dándole instrucciones en el monte Sinaí a Moisés de cómo había de llevar su iglesia, cómo había de llevar su pueblo, el orden para cada cosa. Y lo pueden leer desde el capítulo 22 en adelante hasta el capítulo 30, todas las instrucciones que Dios le dio acerca del pueblo. Y se fue Moisés por esos 40 días. Pero dice la palabra que como Moisés tardaba mucho, los ancianos del pueblo se le acercaron y le dijeron: hey Moisés, Aarón, nosotros no sabemos qué habrá de sucedido con aquel varón que nos sacó de Egipto.
Haznos dioses. Haznos dioses. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de Dios es ese que hay que hacerlo? Dios me hizo a mí. Yo tengo un Dios creador, creador del cielo y de la tierra, el que Él creó todo, pero ellos piden haznos dioses. ¿Cuánta gente lo ha mandado a ser un Dios? Yo conocí una persona que tenía una empresa de estatuas y cosas de esas. Un escultor famoso en Venezuela. Gran parte de las estatuas de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de las plazas de Venezuela las hizo ese señor. Ahora hace estatuas de Chávez. Pero también le encargaban las iglesias estatuas del Nazareno, de la Virgen tal, de la Virgen cual. Y sorpresivamente un día mi esposa visitó el taller porque él era el dueño de una de las radios de las que mi esposa trabajaba. Y no solamente hacía la escultura de Bolívar, no solamente hacía la escultura de la Virgencita, sino que también trabajaba para algunas casas de cosas de perversidad, y entonces también hacían senos, hacían penes, hacían... Entonces las mismas manos que hacía esta perversidad, hacía la Virgencita. Para después llevarlo a un lugar y que la gente se arrodillara y le tocara. Santo Dios. Y dice que el pueblo fue y le dijo: haznos dioses. Y Aarón, como era un líder que era manipulable, Aarón quería estar bien con todos. Aarón no quería tener conflictos. Aarón quería ser el simpático, el jefe chévere. Y entonces él no se opuso. Aarón, haznos dioses. Y bueno, yo no voy a pelear con este pueblo, no, que me vean como el jefe chévere. Y le dijo: quítense todos los zarcillos de sus hijas, de sus hijos, todos los zarcillos, los aretes de oro, y tráiganmelos a mí. Y cuando le dieron los aretes, llegó Aarón y les hizo un becerro. Lo fundió e hizo un becerro de oro. Y miren lo que le dijo: qué descarado ese Aarón. He aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Idolatría. Pero yo me pregunto, ¿no estaba todo ese pueblo y Aarón cuando el mismo Dios abrió el mar rojo y pasó el pueblo y después cerró las aguas para sepultar a Faraón y a todo su ejército? Entonces, como dice, ahí están tus dioses. ¿Acaso el becerro estaba ahí en algún lugar? ¿No sabían ellos que se habían quitado los zarcillos para hacer el becerro? Pero dice la palabra que lo adoraron e hicieron fiesta y santificaron al becerro. Idolatría. Y Dios, estando reunido con Moisés, le dijo a Moisés: hey, desciende, porque este pueblo se ha pervertido y se ha apartado de mis caminos. ¿Sabe cuántas veces nos pervertimos nosotros y nos apartamos del camino de Dios tras dioses? ¿Cómo así, pastor? Yo no hago idolatría. Cuando pones primero una fiesta de cumpleaños, primero que a Dios, una parrilla, una playa. Y no está mal ir a la playa, no está mal celebrar los cumpleaños. A mí me encanta que me celebren mi cumpleaños. Perdón, el 9 de septiembre. Pero primero Dios. Primero Dios. Que hoy está cumpliendo años mi mamá. Bueno, mamá, voy a la iglesia y cuando regrese, celebramos. El trabajo, no, pastor, es que imagínese, tengo 4 días sin trabajar y me llamaron, pasé un turno, me voy a ganar 20 dolitas. Mire, usted viene a la iglesia, usted pone a Dios primero y el lunes lo van a llamar por un trabajo de 80. Pero tienes que tener fe, tienes que creer. ¿Sabe qué? Pon a Dios por encima de todas las cosas, ámalo por encima de todo. Ay, mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Ah, bueno, me quedo contigo, hijo. Entonces tu Dios es tu hijo. La salvación es personal. La salvación es personal. Escuche esto. Ni tu esposo, ni tu hijo, ni nadie va a estar delante de Dios cuando venga ese gran juicio. Solamente tú. La salvación es personal. Sí, debemos buscar de que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos también se acerquen a Dios para verlo después en el cielo. Pero no lo podemos obligar. Nosotros tenemos que buscar a Dios nosotros. Y
El trabajo lo va a hacer el Señor, porque ellos van a seguir tu ejemplo. Bueno, si quieres te quedas, pero yo voy. Y cuando tus hijos ven que estás prosperado, cuando tu familia ve que estás prosperado, que tienes un ánimo diferente, que no andas esclavizado detrás de un collar, detrás de un santo, sino que cuando tienes deuda, tienes problemas, tú dices gloria a Dios, Señor, y andas cantando alabanza, y andas, ¿por qué le pasa a este? Está loco, tiene deuda y mira cómo canta. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que todos aquellos que no tienen el Señor no entenderán. Pero el Señor, gracias a nuestra actitud, a nuestra fe, nos prospera y nos saca adelante. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas personas que entran en desesperación cuando se le vienen los problemas encima. Hay personas que entran en desesperación y entonces empiezan a desviar su mirada de Dios y empiezan a buscar cosas. Idolatría. Pero ¿por qué no vas a donde la muchacha que te dije? Ella es buena, ¿viste? Ella hace un trabajo bueno. Te lee la mano y te dice qué es lo que está pasando. Dice un pastor conocido mexicano que contó un chiste en estos días. Dice que fue un hombre a donde una gitana muy bonita, hermosa la gitana. Y entonces va a atenderlo y tenía un escote aquí. Y el escote le llegaba aquí y va y le dice, a ver, que no vengo para que me lea la mano. Y el hombre no le quitaba la mano, la vista del escote. Y entonces le agarra la mano a la gitana y se la pone aquí. Y el hombre, yo puedo saber lo que tú estás pensando. Claro, todos sabemos lo que estás pensando. ¿Quién no? Es chiste, el que lo entendió, lo entendió. Pero, ¿saben qué? La gente entra en desesperación y empieza a buscar cosas. No, pastor, es que me dijeron que mire, es que hay alguien de verdad que sabe de eso. Pero cree en Dios porque habla de Dios y utiliza la Biblia. El diablo sabe más de Biblia que tú y que yo. Pero la gente cae en eso. Caen en idolatría sin querer. El chamán tal, el brujo tal. En estos días leyendo un periódico, poco leo periódico, y me sorprendí que como 7 páginas de puras cosas de esas. El chamán, el no sé qué, te libero. Si tu esposa te es infiel, si eres infértil, si eres esto. Gente que cree en eso. No hay mejor remedio para cualquier mal que Jesucristo. Él es sanador, Él es restaurador, Él es todo. No necesitamos de esas cosas. No, es que me regalaron esta plumita no, bueno, yo la acepté porque me dio cosita, porque me la regalaron con cariño, me dijeron que eso era una protección. Bota eso, no lo recibas, sácalo de tu vida, porque eso es idolatría y el Señor aborrece la idolatría. Y a lo mejor una bendición, que escuche esto, y puedo sonar religioso, no me importa. Hay cosas que llegan a tu vida de manera inocente que pueden trancar la bendición de Dios por fijar la mirada en una pulserita. Porque cuando le dije, ¿y eso qué? No, eso, es que eso me lo regaló mi abuela. Yo creo en Dios, pero eso no me lo quite. Ya ahí hay idolatría. Y eso está trancando porque el enemigo te amarra, te ata, como los baales de antes, que ataban a los niños, los marcaban con pulseras y con alhajas para dedicarlos a Baal. ¿A quién? Al demonio. No caigan en eso. Jeremías 10:8-9 dice: todos se enfatuarán y entontecerán. Escuchen esta palabra: entontecerán. ¿Saben lo que es un tonto? No lo digo yo, lo dice la palabra. Enseñanza de vanidades es el leño. Un leño que yo mismo agarré, yo mismo esculpí, lo vestí, lo puse ahí, y entonces es mi Dios. Entonces yo soy esclavo de un palo. Como en la India. En la India hay más de 12,000 religiones. Adoran la rata, el templo de la rata, el templo del elefante. Usted imagínese lo que adora la rata. Usted es menos que una rata porque usted venera a la rata. Usted se está degradando. No, mi Dios, rata. Oh. ¿Qué es eso? Hemos degradado a Dios y nos hemos degradado a nosotros mismos. Nos inclinamos delante de un palo vestido. Entonces nosotros somos súbditos de un palo de madera vestido y pintado por hombre. Santo Dios. Y dice en el verso 9: traerán plata batida de tal
faz, obra de artífices y mano del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de perito es todo. Jeremías 10, 14 y 15. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obras vanas, al tiempo de su castigo perecerán. Lo que quiere decir el Señor con esta palabra, que la idolatría embrutece al hombre. Por eso hay mucha gente que usted cuando empieza a hablarle de Dios le dice, no, yo con mi religión y tú con la tuya. Yo creo en el mismo Dios que tú. Mentira, tú no crees en el mismo Dios que yo. Tú crees en un Dios que está ahí de palo. Yo creo en un Dios sobre todas las cosas, un Dios poderoso. Como cuando decimos todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y yo era uno de los que decía que todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién cree que todos somos hijos de Dios? La palabra no dice eso. La palabra dice que son criaturas, que son creados por Dios, que somos creados por Dios. Y nos hacemos hechura de Dios, que nos hacemos hijos únicamente cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, cuando lo confesamos, cuando creemos en Él. Entonces, Él nos hace hijos, nos adopta y nos hace coherederos conjuntamente con Cristo. Pero tiene que haber una disposición de mi corazón para ser hijo. Tengo que renunciar a todo y darle a Él la prioridad de ser mi Padre. Santo Dios. Y entonces dice, ¿verdad?, que todo hombre se embrutece por la falta de ciencia, por la idolatría. Dice la palabra que cuando Dios vio que aquel pueblo había levantado un becerro, le dijo a Moisés, anda. Jehová le dice a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. La idolatría en nuestra vida endurece nuestro corazón. Son las consecuencias de la idolatría. Nos enseguizamos. Sí, enseguizamos. Había el contador ahí siempre. Nos embrutecemos. Dejamos de ver con claridad. Hay gente que se aferra a un santo, a un muñeco, a una imagen. Se aferra sin saber que detrás de eso hay demonios. ¿Sabe quién opera detrás del niño, el santo niño de Atoche? ¿Sí sabe? Todos esos santos, Obatalá, Changó, Yemayá, operan tras muñecos, tras esos santos, o que nos decimos, le decimos nosotros, dioses, pues de minúscula. Hay uno que llaman el ánima sola. Y todo el que la adora, o el ánima de Tahuapire, y todo el que la adora termina así, solo o sola, sin hijos a su lado, sin esposo, sin esposa, sin familia, sumergido. Porque toda idolatría lleva a maldición. Toda idolatría lleva a maldición. Porque así lo dice la palabra, no para el pastor, que sea religioso, no, lo dice su palabra. Son puertas abiertas al enemigo a través de cosas pequeñitas, las que nosotros permitimos y le damos a él la autoridad legal para que opere sobre nosotros. En esas pulseritas, en esos zarcillos, en esos collares, en esos amuletos, esos detallitos que llevamos a la casa, que si el elefantico volteado, no, es que no vas a recibir bendición porque el elefante está de espalda a la puerta. Es al revés que tiene que ponerlo. Gente que cree bobería, que si la pirámide volteada, le estás permitiendo la entrada a cosas que no son de Dios. Santo. El enemigo buscará de manera sutil introducirse en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Y escuche esto, la gente, mire, hasta en las prendas de ropa, por eso yo les digo siempre, santifiquen.
Es que la compré nueva, santifíquenla. En estos días vi un programa reconocido de artesanos en la India. ¿Y saben lo que hacían? Conjuraban todo lo que estaban haciendo, lo conjuraban primero, se lo dedicaban a sus dioses para que trajera prosperidad. Entonces venimos nosotros y compramos, ay, de la India, mira qué bella esta bata. Eso tiene conjuros y son, créanme, el mundo espiritual es poderoso. Por eso antes de ponerse cualquier ropa, zapato, lo que compre, bendigo y santifico en el nombre de Jesús. Todo espíritu del contrario a ti, Señor, queda roto en el nombre de Jesús. Y te pones tu ropa. Cuando va a comer en un restaurante, los chinos, yo le vendí un restaurante a un chino, amigo mío, y el chino hace unas cosas con la comida y dice, sí, es la esencia es la esencia. Y yo decía, no puede ser esto. Y yo veía como primero era la adoración a sus santos y ponían, y hasta en esas cosas sencillas, no, para que traigan prosperidad al negocio. Oh, santo. Hay un vino muy famoso, Casillero del Diablo. No les digo que tomen vino, cuidado, no estoy recomendando el vino. Pero en la parte de atrás tiene una leyenda que dice, y lo pueden leer abiertamente, agarran la botella y lo leen. Dice, las barricas, yo no sé qué, que fueron conjuradas, por donde se paseaba el mismo diablo, dándole buque y aroma y sabor para encantar al paladar del que consume. Y una cosa tremenda. Y la gente, ay, mira, pusieron el diablo. Es un conjuro que está ahí. Entonces tenemos que tener cuidado hasta con lo que consumimos, con lo que recibimos. Cuando nos dan un regalo, ¿quién te da el regalo? ¿Con qué intención te dan el regalo? Todo eso tenemos que tener cuidado para que no se convierta en maldición para nuestras vidas. Aunque no lo idolatres directamente, al recibirlo le estás abriendo la puerta. Esto no es una parte del tema, pero vale la pena. Amén. Deuteronomio 7, 3 y 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Escuchen esta palabra. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Lo voy a repetir. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta palabra nos alerta a que cuidado con quién nos juntamos. Cuidado con quién nos emparentamos. Y antes decíamos, no, es que yugos desiguales tiene que ver con la pareja. No solo es la pareja. Los yugos desiguales se pueden dar en una sociedad, se pueden dar en un negocio. Los yugos desiguales se dan con cualquier actividad donde hay un intercambio. Yugos desiguales. Cuidado, cuidado. Porque mire lo que dice la palabra. El furor de Jehová se encenderá contra vosotros. Dios. Y dice en el verso 5: mas así habéis de hacer con ellos. Sus estatuas, sus altares destruiréis y quebraréis. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus estatuas en el fuego. Todo lo que sea o tenga que ver con esa idolatría no permite usted que entre en su casa. En estos días me invitaron a hacer un saqueo en una casa. Y yo le doy gloria a Dios cuando yo llego a una casa y encuentro que se respira un aire diferente. Pero yo he entrado a casas a hacer saqueos. ¿Sabe lo que es un saqueo? Saqueo es una limpieza espiritual de todas las cosas que a veces incorrectamente han entrado a nuestra casa por desconocimiento o conocimiento. Y entonces, como sacerdotes de la iglesia, nosotros vamos y limpiamos la casa con oración, y todo lo que es incorrecto que el Señor nos muestre, pues va a una bolsa de basura, se quiebra, se rompe a la basura. Y
Y entonces, ay, no, pero esto no, porque este muñequito me lo regaló, es que eso es de mi abuela. Yo no lo idolatro ni nada, pero ay, me lo regalaron con tanto cariño. Entonces, ¿sabes qué? No hay ningún saqueo, porque en tu corazón están los ídolos. Aunque yo saque el muñeco, los ídolos se quedaron en tu corazón. Y yo me alegro cuando entro a una casa y me dicen, pastor, gloria a Dios. ¿Saben qué? Eso debemos hacer con todo lo que consideremos idolatría en nuestra casa, en nuestra vida. La obediencia a Dios trae gran bendición. También me alegro cuando llego a una casa y entonces encuentro las paredes, así como la casa de mi hija. Yo en mi casa serviremos a Dios. Marcando las paredes, marcando los espacios, portarretratos, declarando la palabra. Clama a mí, yo te... Oh, santo. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, escuche esto, porque es importante que sepamos que Dios es todopoderoso, que Él puede bendecirnos, Él puede cuidarnos, Él puede sanarnos, Él puede prosperarnos, Él puede liberarnos, Él puede hacer todo solo con una palabra, solamente con tu fe. Solamente declárales tu amor y tu fe y el Señor puede transformar tu vida. Él puede rescatar tu matrimonio, no necesitas de un brujo. Él puede rescatar a tus hijos, Él puede cambiar al drogadicto, a la prostituta, Él puede hacerlo todo solo con su amor. Solo con su amor, no necesita de un tratamiento mayor, ni necesita esclavizarte a nada. Dios vino para hacernos libres, no para esclavizarnos. Olvídate de esas pulseras y esas cosas que tienes como amuleto. Toda idolatría es pecado, por muy pequeña que parezca. Recuerden la palabra, Dios es fuerte y celoso. No pongas nada en lugar de Dios. Dice su palabra que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Ay, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando yo leo esta palabra, yo digo, Señor, ¿cuánto se han de perder? Porque el mundo está lleno de idolatría. Hoy hay niños jóvenes idolatrando a los youtubers, a los artistas. Forran su cuarto con artistas. Yo soy fanático. Gente que es fanática a un partido, o un equipo de fútbol, o un equipo de béisbol, o un equipo de tal. Son fanáticos. Se hacen idólatras de ellos. Gente que idolatra a un presidente, hasta líderes religiosos. Idolatría. Hoy lo hablaba con mi hermano Michael. Hay iglesias en donde el pastor es el Dios. Yo le pido al Señor que cada uno de ustedes vea a Jesucristo y no me vea a mí. Porque hoy estoy, mañana no sé, pero que sigan buscando a Dios. No soy yo. Ese pastor que habla bonito, yo no hablo bonito. Yo no hablo bonito. Es el Espíritu Santo que nos da ese poder. Porque si el Espíritu Santo no está en mí, nada pasa. Nada pasa. Hay hombres y mujeres que son conferencistas y se montan en púlpito y hablan a miles, a millares. Y la gente brinca y salta. Pero cuando salen de los estadios están vacíos por dentro. Llegan a sus casas a mirar el techo y a llorar. Pero en la iglesia tienes que venir y salir animado, salir lleno del Espíritu Santo, salir con una presencia que te mantenga vivo, que te dé dirección. Es Dios, no somos nosotros los hombres. Y hay gente que idolatra al hombre. Santo Dios. Pero gracias a que tenemos un Dios todopoderoso, misericordioso y perdonador, hoy podemos ir ante ese Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname si he cometido en algún momento una falta ante ti. Señor, perdóname si he puesto algo en lugar de ti. Señor, perdóname, Padre, si me he descuidado con mi relación contigo. Y Dios nos va a perdonar. Porque Dios es bueno, es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada día. Dios es grande. Santo Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28. Todos saben que amo esta palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuáles son esos mandamientos que te prescribimos hoy? Póngale el cuadro de los mandamientos. Santo Dios. Esos son los mandamientos que el Señor quiere. Y obviamente, si lo llevamos a las palabras de Jesús en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Estás incluyendo todo esto. No tendrás otros dioses delante de ti. No andarás o te harás imagen. No las honrarás. No te arrodillarás a ningún muñeco. No idolatrarás nada que no sea Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano. Guardarás el día de reposo. Vendrás a la iglesia. Estarás pendiente de darle un día a Él. Honrarás a tu padre y a tu madre. Llámalos. Aquellos que no han llamado a sus padres, llámenlos, regálenle una llamada. Mamá te amo, papá te amo. Importante. Hay quienes ven el teléfono, está llamando a mi papá, no, atiéndalo. Llámelo. No importa que tu papá sea un barriga verde. No importa es que mi papá no me regaló ni una pelota de goma cuando yo estaba chiquito. Nunca me dio estudio, no importa, te dio la vida. Hoy eres lo que eres gracias a esos seres que Dios puso. Dale las gracias, te amo, papá. No importa lo que tú sigas, yo te amo. Abra su corazón, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Serán alargados los días de tu vida. Santo. Y lo demás, pues ya ustedes saben, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás mal de tu prójimo. Hágalo como a ti mismo. Cada vez que alguien haga algo contra ti, perdónalo. Cada vez que alguien te saque de la casilla, mira al cielo y dice: Señor, si tú lo amas, yo también. Ámalo, perdónalo. Y tú verás como todas las cosas cambian en tu vida. Es que mi suegra, ¡ay! ¡Ámala! Es que mi nuero, ¡ámalo! Entrégale al Señor tu corazón. Y guardar todo y poner sus mandamientos. Fíjense lo que dice entonces: yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará y te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y después de ese versículo 2 de Deuteronomio 28, lo que viene es pura bendición hasta el versículo 15. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito serás tú, y bendita será tu artesana de amasar, tu canasta, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu rebaño, el fruto de tu oveja, bendito en todo. Dice la palabra: por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos irán de ti. El Señor te librará de la peste destructora. El Señor te va a guardar, te va a dar sanidad, te va a dar prosperidad, te va a dar felicidad, te va a dar todo. El Señor te va a bendecir solamente por guardar y poner en obra estos mandamientos. Y uno de los más importantes: no hagas idolatría. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero invitarlos a que busquen también luego en sus casas, en ese libro de Deuteronomio, lean el capítulo 28 completo. Porque Dios nos bendice cuando hacemos las cosas que a Él le agrada. Pero cuando no, Él aparta su mirada en nuestra vida y lo que viene no es bueno. Dios es un Dios bueno, un Dios que quiere darnos bendición. Y a veces por ignorancia podemos perder esa bendición de Dios. Hay gente que vive detrás de la bendición de Dios y no sabe: Señor, ¿por qué no llegan las cosas? Porque tienes algo que cambiar. Porque todavía estoy esperando de ti tal o tal cosa. Porque tienes que sacar de tu casa esto. Porque tienes que darme el primer lugar a mí. No lo sé. Dios tiene que hablar con ustedes. Pídanle al Señor que les muestre qué deben cambiar para recibir su bendición. Porque hay quien me dice: pastor, yo leo la Biblia todos los días.
Dios en algún momento concederá los sanos deseos de tu corazón. Pero también te puedo decir, revisa qué falta. ¿Qué falta? Porque yo conozco personas que se arrodillan y oran, pero no han perdonado a su prójimo. Conozco personas que se arrodillan, oran, leen la palabra, vienen a la iglesia, pero no pagan sus deudas. Pero vienen, se arrodillan, oran y no le hablan al papá o a la mamá. Se arrodillan, oran, pero todavía tienen un muñeco guardado en la casa porque es algo sentimental. Entonces dile a Dios que te muestre qué debes cambiar. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Digan conmigo, vientos de gloria sobre nuestras vidas. Santo Dios, el Señor es bueno y maravilloso. Si tú sientes que tienes algo que te está atando, si sientes que hay alguna idolatría que inconsciente o conscientemente haya llegado a tu vida por desconocimiento, es un buen momento para romper con eso. Si por sentimentalismo recibiste algo y hoy el Señor ha puesto en tu corazón que ese algo te tiene atado, una medallita, ay, que tengo una medallita tan bonita que tengo desde hace tanto tiempo. Todo lo que es idolatría es contrario a Dios. Todo lo que es idolatría es contrario al Señor. Este pañuelito, si tienes algo en tu corazón, si tienes algo que el Señor te haya traído a tu mente y quieres romper con eso, es tiempo de hacerlo, es el mejor momento. Alguien me dijo un día, pastor, me da miedo quitarme esto porque me dijeron que si me lo quitaba me iba a pasar algo. En el nombre poderoso de Jesús hoy declaramos protección sobre sus vidas. El Espíritu Santo de Dios no te deje en vergüenza. Y todo lo que sea espíritu contrario que quiera atacarte, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es tiempo de que rompas con toda idolatría. Por eso yo te invito el día de hoy. Si hay algo que esté marcando tu vida, rompe con ello. Si tienes una pulsera, un collar, una atadura, una esclavita, en tu cartera todavía guardas aquella estampita que te dio tu abuelo, sácalo. Sácalo en este momento y échalo fuera. Si tienes miedo, lo puedes traer aquí al altar y oramos por ti. Y no tengas vergüenza de la persona que tienes a tu lado, porque hay mucha gente que por vergüenza, ¿qué van a decir de mí? No te importa la persona que tienes a tu lado. Solamente te digo que Dios quiere liberarte, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere entregarte hoy bendición. Y si hay algo en tu casa, pídele al Señor que te lo muestre en este momento. Señor, muéstrame qué debo cambiar, qué debo sacar de mi casa, porque no quiero ser un idólatra. Quiero agradarte a ti, Señor. Quiero tener esa bendición de la que tú hablas en tu palabra, Señor. Pero tienes que confesarlo en tu corazón. No tengas temor. Si hay algo que sientes o que crees que ha perturbado tu vida, hazlo ahora. Si has estado alguna vez haciendo con un brujo, lectura de cartas, tarot, lo que sea, ponlo delante del Señor en este momento. Dile: Señor, me arrepiento. Repitan conmigo: Señor, me arrepiento de todo acto de idolatría que consciente o inconscientemente haya permitido entrar en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entrego mi vida. Me declaro libre. Te entrego todas esas cosas que consciente o inconscientemente yo permití. Padre, libérame. 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 En el nombre de Jesús, hoy te doy el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Hoy es día de liberación, mis hermanos. Hoy es día de liberación. Yo te digo hoy, allí donde te encuentras, declárale al Señor que tu vida le pertenece.
Declárale al Señor que tu vida le pertenece. Oh, Santo.